A ver, amigos míos, rapidito, señores, a Canel se le siguen cerrando todos los caminos. Primera semana de 2024 y ya la ONU, que siempre ha sido amiguita del régimen, acaba de acusar a Cuba. Bueno, a Cuba no, al PSC. Oigan este artículo de Diario de las Américas. Dice, la ONU acusa a Cuba por esclavitud laboral, refiriéndose a amenazas, acoso y violencia sexual contra unos 50.000 profesionales. 50.000. La Relatoría Especial de Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de esclavitud exigió por tercera ocasión una respuesta del régimen cubano a las acusaciones sobre presuntos abusos de derechos humanos sufridos por personal médico y otros profesionales de Cuba que participan en las misiones. En una carta dirigida al régimen cubano, fechada el 2 de noviembre de 2023, el relator especial Tomoya Obokata indicó que información reciente recibida contradice en muchos puntos la proporcionada por Cuba en una comunicación anterior, por lo que consideró oportuno dar seguimiento a las inquietudes persistentes. Señores, vamos a hablar aquí claro, en buen cubano esto significa Cuba. Canel, los documentos que ustedes han mandado están llenos de cosas inexactas, mentiras, falsedades, no contrasta la información recibida con los testimonios de los propios médicos. O sea, vamos a darle agua a este dominó y vamos a investigar mejor qué es lo que está ocurriendo. Sigue la carta. Quisiera reiterar mi inquietud por los presuntos abusos de los derechos fundamentales, incluido el derecho a la intimidad, la libertad de expresión, de asociación, la libertad de circulación de los profesionales cubanos en programas y misiones de migración temporal en países contratantes, subrayó el relator de la ONU. La exigencia de la Relatoría Especial de Naciones Unidas se produce como respuesta a la denuncia que había presentado la organización Prisoners Defenders ante esa instancia en mayo de 2019. Tremendo trabajo que está haciendo Javier Larrondo y Prisoners Defenders. Han logrado que la ONU vea a Cuba como un país que esclaviza a personas en pleno 2024. Bueno, y en el 2022 y en el 2021, excelente trabajo. Sigue. La acusación por la que la ONU acusa a Cuba por esclavitud enfatiza sobre las amenazas, el acoso y la violencia sexual a las médicas, enfermeras y profesionales, 50.000 de ellos por parte de los funcionarios cubanos. Miren ustedes qué horror, que hayan 50.000 personas testificando sobre el abuso que cometen con ellos todos estos jefes de misiones, la gente del partido, los funcionarios, la seguridad del Estado que mandan a vigilar a los médicos. Es increíble la inmundicia que rodea a ese régimen. Seguimos. En la misiva dirigida al régimen, la Relatoría Especial sostiene que el Estado cubano, régimen cubano, continúa sometiendo a sus profesionales enviados a misiones en el exterior, incluidos médicos y personal sanitario, docentes, marinos, ingenieros, artistas, músicos, deportistas y arquitectos, a condiciones laborales de explotación. Los salarios del personal cubano serían considerados inadecuados porque no permiten sostener una vida digna. Por supuesto, si les roban hasta el 90% del salario, imposible vivir dignamente así, ni en el plano material ni en el plano espiritual. Seguimos. Y suelen estar por debajo del salario medio de las personas trabajadoras en los respectivos países de destino. O sea que los cubanos van a todos estos países a trabajar como perros por un salario muy por debajo de lo que le pagan a un médico o a cualquier trabajador que sea del país donde están contratando a ese cubano. Qué manera del propio régimen humillar a su propia ciudadanía y después robarles dinero. Increíble. Asimismo, dice este artículo, continuaría la confiscación de pasaportes y persistirían toques de queda en algunos países, añade la carta. La información enviada a esa relatoría de la ONU también destaca que la libertad de movimiento de los trabajadores continúa siendo restringida y vigilada por el régimen cubano en los países contratantes. ¿Tú te imaginas, cubano de mi corazón, lo que significa que manden a todos estos médicos para diferentes países y encima haya que mandar chivatones, policías a vigilar a los médicos? Mira cuánto dinero del pueblo cubano, porque supuestamente estos médicos salen, ¿para qué? Para mejorar la
salud, los hospitales, la compra de medicamentos, y mira todo el dinero que se está gastando ese régimen solamente en vigilar con todos sus policías en el exterior a estas personas que están trabajando para sus familias y para todos los cubanos. O sea, analiza todo esto. Menciona este artículo que algunas personas trabajadoras estarían sometidas a acoso o violencia sexual, amenazas, violencia física, y que estos abusos serían generalmente cometidos por empleadores, asesores jurídicos, directores de misión, gerentes, funcionarios y administradores. La crema innata del PCC. La carta detalla las condiciones de desventaja ofrecidas en los contratos a los profesionales cubanos, que incluirían una cláusula de regreso, baja remuneración salarial, pago de honorarios y comisiones al Partido Comunista, subrogación a la legislación cubana, aunque los profesionales trabajen en otros países. O sea, tú trabajas en Italia, en Francia, en Alemania, donde sea, pero tú tienes que guiarte por la ley cubana. No me importa el país donde tú estés. En esos países los demás doctores cobran un salario decente, viven decentemente con su casa, su carro, sus futuros resueltos, pero ustedes no, porque están en Cuba y ustedes tienen que operar en esos países con las leyes de nosotros. Fíjate tú cómo funciona la cosa. Pero además en este artículo también se menciona que en este caso a las mujeres que salgan de misión, si salen embarazadas, las obligan a parir en Cuba. O sea, estás embarazada, trabaja ahí, y cuando vas a parir vienes para Cuba porque tienes que estar presa aquí. Fíjate tú, hacer qué bajeza pensar en todos estos detalles asquerosos. Dios mío. Además, le impiden a los trabajadores obtener la residencia en los países de destino. Esto entre muchas otras cosas horribles. Vamos a ver las complicidades que menciona este artículo. Además de Cuba, la Relatoría Especial señaló en la misiva a los gobiernos de España, Italia y Qatar, así como a la compañía MSC Malta Seafarers Company Limited. Ninguno de los 4 estados involucrados en las violaciones denunciadas ha ofrecido respuesta a las inquietudes de la ONU. Esto es muy serio. O sea, porque si la ONU empieza a decirle a los países, oye, ¿qué está pasando? Que tú estás permitiendo que ese régimen esclavice a personas en tu territorio, y los países van a decir, ¿qué? Y empiezan a cortar los contratos con Cuba, empiezan a decirle a Canel, no queremos nada con ustedes. Eso significa que el régimen va a perder aún más dinero todavía, ya que los bancos no le prestan un kilo. Si todos los países dicen, no queremos más misiones médicas, tú sabes la cantidad de miles de millones de dólares que va a perder ese régimen, que ya está perdiendo. Por eso te digo, excelente trabajo de Prisoner Defenders y Javier Larrondo. Esta acusación de Naciones Unidas saca a la luz violaciones muy graves, desde trabajo forzoso, esclavitud contemporánea, acoso, violencia, bueno, desde erótica hasta física. Una vez más, se evidencia que el régimen cubano viola sistemática e impunemente los derechos humanos de su pueblo. ¿Y quién dijo esto? Dita Charanzová, vicepresidenta del Parlamento Europeo. Es más, añade, desde el Parlamento Europeo debemos apoyar este esfuerzo de las Naciones Unidas y Prisoner Defenders y seguir muy de cerca el caso. O sea, señores, que Cuba empieza este 2024 bajo la lupa a nivel internacional. Los bancos no le prestan dinero, sigue siendo un país patrocinador del terror, y encima un régimen además que promueve la esclavitud moderna, el trabajo forzoso, todo este tipo de cosas. O sea, a ojos del mundo somos un país paria, y dicen ellos que te van a resolver los problemas en 2024. Pero sigue el artículo. El presidente de Prisoner Defenders, Javier Larrondo, señaló por su parte que mientras se traen a España y Europa espectáculos artísticos, deportivos, médicos y otros servicios de Cuba por medio de empresas cubanas, los ciudadanos y espectadores de estos países no saben que van a acudir a actividades deportivas y artísticas y recibir servicios de profesionales en estado de trabajo forzado y esclavitud, con pasaportes confiscados, sin las mínimas libertades, y que si decidieran quedarse en España serían acusados de desertores y penarían con 8 años sin poder volver a ver a sus hijos en Cuba. Señores, esto es vital para crear conciencia en la ciudadanía de esos países donde este régimen manda a los cubanos para después chuparles la vida. Y por supuesto, Canel dice, no, todo eso es mentira, los profesionales salen por su propia voluntad.
Pero ahí sabemos que el gato escondido, todos somos cubanos y sabemos cómo funcionan las cosas en Cuba. De hecho, dice el artículo, en enero de 2020, la misión permanente de Cuba ante la ONU dijo que no se aplica ningún tipo de presión ni represalias a aquellos que no deseen participar en las misiones de cooperación médica. Sin embargo, señala la Relatoría Especial en la misiva que fuimos informados que muchas personas trabajadoras no estarían participando voluntariamente en dichas misiones, sino bajo coacción de las autoridades. Claro, señor mío, esto no te lo está diciendo Javier Larrondo, esto no te lo dice la ONU, esto es información que recoge Javier Larrondo y manda a la ONU, que viene directa de médicos cubanos, de personas, ciudadanos cubanos que han pasado por todo este horror. Es su testimonio, la prueba viviente de lo que se está hablando aquí. Y por supuesto, el artículo cierra diciendo, otros factores como la pobreza aguda y las limitadas fuentes laborales también llevarían a muchos profesionales a acogerse a las misiones internacionales, agregó la Relatoría Especial. Esto es brutal, porque es una forma de decirle a la ONU, ok, el médico que no te dice que está obligado, no te lo puede decir porque tiene una miseria en su casa, en su barrio, en su familia, que no tiene otra solución a su grave crisis económica, personal, nacional, que salir y dejar que lo exploten, permitir que les roben el 90% del salario. Este trabajo es brutal. Repito, este trabajo le está quitando al régimen miles de millones de dólares que después usan para machacar a tu familia. Así que desde aquí yo quiero agradecer con el alma a Prisoner Defenders, a Javier Larrondo, y ojalá que la ONU finalmente se ponga del lado de los cubanos y no del régimen. ¿Ok? Nada. Interesantísimo todo esto. Canel sigue con la soga al cuello. Repito, ya Cuba no es solo un país patrocinador del terror, también es un país que promueve la esclavitud. Eso, los bancos, la economía, todo va a hacer que el mundo le dé más la espalda a Cuba y solo queda una salida, la libertad. ¿Ok? Así que nada, besitos y nos vemos en el próximo video.